Hola, ¿cómo están? Esto es Orando por el Mundo, estamos orando por Escocia. Vamos a estar leyendo Efesios 6, que tiene que ver con la armadura de Dios. Por tanto, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las amenazas, las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Finalmente dice, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Visitem toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diablo, porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os gobernadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais de maldade nos lugares celestais. Portanto, visitando a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e tendo acabado com todo, perseverar firmes. Portanto, permaneçam firmes, tendo os lobos ceñidos com a verdade, tendo vestido a coraça da justiça e calçados os pés por prontidão do Evangelho de paz. Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, so that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual force of wickedness in the heavenly place. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having finished all, to stay. And therefore stand firm, having your loins girded with truth, and having a put on the breastplate of righteousness, of should your feet with the readiness of the gospel of peace. Bien. Está también en francés, pero bueno, vamos a obviarlo por esta oportunidad, pues se nos hace largo. Tenemos el escudo, tenemos la bandera, y lo más importante que les puedo mencionar, así como características de este lugar, es que la gran mayoría de ellos son pelirrojos, son blancos, tienen como costumbres cristianas, porque en el pasado hubo un pueblo, bueno, se me olvidó ahora el nombre del pueblo. Lo importante es que vino un pueblo que era cristiano y colonizó en el lugar. Por ende, hay muchos que tienen raíces cristianas. Por otro lado, les puedo mencionar que es un lugar donde la gente habla inglés, es considerado parte del Reino Unido, sin embargo, también es considerado un país, porque justamente tienen un rey, tienen un ministro, un organismo legislativo que es propio. Me acordé el nombre del pueblo que llegó. Eran los ticos, los habitantes que eran guerreros y que
tenían el cuerpo pintado y era algo común en guerras estar pintados, ¿sí? Escocia, el nombre de Escocia deriva de eso, del pueblo de quienes habían llegado. Bueno, y los escotos vendría a ser el nombre que le atribuyeron a esta gente que estaba en el lugar. Por eso se le decía como el pueblo de los escotos. De ahí viene Escocia. Bueno, es interesante la historia. Me gustó entender que es una nación constituyente, que el idioma, como habíamos mencionado, es inglés, pero también está el escocés y el gaélico. Como dijimos, tienen una gran relación con Reino Unido. Reino Unido lo considera parte del país suyo. La cantidad de kilómetros que tiene son 78.782 kilómetros cuadrados. La cantidad de habitantes son 5.510.000 habitantes. Y la moneda que se maneja es la libra esterlina. La gente que nace en este lugar se lo conoce como escocés, escocesa. Bien. ¿Qué decir de los animales, de los lugares que estamos viendo en el lugar? Bueno, tiene un montón de animales que son bastante conocidos. Una de las cosas más interesantes que vi de este lugar es que, por ejemplo, la autora de Harry Potter se centró en una escuela que es de este lugar. De hecho, ella comúnmente paraba en un café del lugar donde pasaba horas con un cafecito escribiendo el libro de Harry Potter. Hay gente que en el lugar, en el baño, pusieron agradecimientos por el libro que había hecho, porque para muchos realmente fue importante en sus vidas la lectura de este libro. Es increíble lo que se puede llegar a hacer con un poco de ganas y de ingenio, ¿no? Sin embargo, quería mencionar algo interesante, que todo lo que es la magia claramente no es de Dios. Y hay gente que se atribuye a ser brujo bueno, bruja mala, como que hay un brujo blanco, un brujo negro, hay diferentes brujos. Y la verdad es que la magia no es de Dios. Dios tiene otras formas de manejarse, que tiene que ver, como mencionábamos en otros videos, con el don de milagros, con el don de profecía, con el don de lenguas, el don de interpretación, el don de ciencia. Hay como bastantes diferentes dones, pero sin embargo la magia atraviesa por otro lugar. En cuanto a lo que es cristianismo, podemos decir que todos tenemos, en cuanto a cristianos, una visión bastante clara de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Jesús que la Biblia nos menciona. Y en esto tenemos que ser unidos, porque últimamente en estos tiempos están circulando textos que realmente van justamente en contra de la Iglesia. Hoy estaba revisando, de hecho, unos videos, unos audios, incluso escritos que me llegan de personas que están como iglesia perseguida en el mundo. Y es interesante ver que nosotros en Argentina podemos tener ciertas complicaciones por grupos que no les agrada que prediquemos, porque justamente son del bando contrario. Nada, no es nada comparado a otros países donde realmente se juegan la vida, se juegan incluso violaciones y demás cosas que se viven en otros países. Yo agradezco a Dios realmente el privilegio que nos da de poder pasar incluso por estos sufrimientos, porque en esto nos damos cuenta de que realmente somos efectivos. Si no fuéramos efectivos, no nos estarían buscando, persiguiendo, como fue el caso de Jesús. Jesús estuvo en este mundo, nuestro Señor estuvo en este mundo, siendo un simple hombre que estaba bajo la voluntad de Dios, que así, estando bajo la voluntad de Dios, era imparable. Es que no lo iban a parar. Sencillamente Jesús tenía una función en este mundo y era morir en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener la salvación. En esto quiero tener bien en claro a la gente que dice,
Pero si Jesús era Dios, ¿por qué no permaneció? ¿Por qué tuvo que morir y resucitar? No, gente. Estaba hecho ya desde hace rato el plan de cómo iba a ser las cuestiones para poder traer salvación por un hombre, por una mujer que hicieron su propia voluntad en su momento en el Edén, queriendo hacer las cosas buscando ser Dios. Que hoy, si nos damos cuenta, hay mucha gente que está buscando querer ser Dios, querer fabricar vida y demás cosas, que yo no diría que estoy totalmente en contra, porque yo entiendo que a veces justamente somos hijos de Dios, tenemos como esta mirada creadora, esta cosa de querer crear, porque nuestro Dios es creador, nuestro Padre es creador. Quien nos creó era creativo y es creativo y lo será siempre. Entonces, partiendo de eso, tenemos que tomar en cuenta que estas cosas no deberían sorprendernos. Sin embargo, hay una diferencia entre querer ser como Dios, en el sentido de soy su hijo y quiero estar en los planes de mi Padre, y otra está muy diferente, que es querer ser Dios para destronarlo y estar en su lugar, que es lo que el diablo quiso hacer en su momento y lo que todos sus obradores buscan también. Bien, bueno, les quiero comentar que el clima en este lugar es bastante frío. Mencionan que en junio, en principios, no, a finales de abril, es un buen tiempo, por ejemplo, para poder llegar en el lugar. Puede llegar a tener menos 27 grados centígrados, para que tengan en cuenta de qué tan frío estoy mencionando. Es frío. Y una de las cosas interesantes es que la gente en este lugar es pelirroja, y que ese pelirrojo que tienen también les ayuda a poder asimilar los rayos del sol, de pronto que podría tranquilamente una persona con melanina negra. Algo interesante de todo esto, como habíamos mencionado, es el tema de la flora y la fauna. Ellos tienen el tejo de Fortingal, tienen el árbol más viejo del Reino Unido y tienen seres vivos de más edad registrados, ¿sí? Por ejemplo, el uro, el tarpán, el lince, el castor, el reno, el lobo, el oso pardo. También hay lobos, tienen la morsa. Hay muchos que fueron cazados hasta el punto de extinguirlos, lamentablemente. Y es algo que deberíamos también regular como humanidad, ¿no? También hay aves marinas como el alcatraz. El alcatraz es un ave que tiene un pico bastante fuerte. Para el que no lo conozca y le guste averiguar más, averigüe. También está el águila de cola blanca y más. Como saben, a nosotros lo que nos interesa es saber el tema de la religión y cómo está el ambiente espiritual. La irreligión es del 36,7%, la Iglesia de Escocia es del 32,4%, la Iglesia Católica es del 15,19%, los no declarados son 7% y otras son 6,7%. ¿Sí? Quiero que sepan que la Iglesia de Escocia no es exactamente cristiana, tiene sus, ¿cómo se llaman? Sus formas de hacer las cosas, que lógicamente decimos, bueno, ¿son hermanos o no son hermanos? Eso es lo que nos interesa. ¿Creen en Cristo? Creen en Cristo. Pero como la Iglesia Católica hay cuestiones que decimos, ojalá que Dios les marque, digamos, estas cuestiones que nosotros podemos ver claramente. Pero más allá de eso, como decimos, compartimos al mismo Mesías, compartimos a Cristo y compartimos la Biblia, que es lo más importante que tenemos y que debemos unirnos y ser una iglesia siempre muy unida, muy compartida, muy amoroso con los de otra iglesia. Y más que nada para que entienda la gente que aún no conoce a Dios, que nosotros los amamos. No es que por tener una postura diferente o por mirar el mundo de otra forma, no los amamos. Los amamos, los queremos, claramente los amamos. El tema está en que nunca vamos a estar de acuerdo con sus ideales cuando van en contra de Jesús, cuando van en contra de su propia salvación, cuando van en contra de su propio bienestar. La Biblia nos menciona cómo poder ser bendecidos, cómo ser prosperados. Nos menciona, por ejemplo, los 10 mandamientos, que hoy en día sabemos que la salvación es por gracia y por fe, sí,
pero los 10 mandamientos tienen la esencia de lo que Dios quería para el hombre, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, si bien tu fe no va a ser por tus acciones, y es importante que lo entiendas, porque si vos considerás que por tus acciones vas a ser salvo, también estás entrando en un pecado, porque estás diciendo que la muerte de Jesús no valió nada, que todo lo que tenés es gracias a tus propios esfuerzos, ¿sí? Entonces nos corremos de eso y entendemos que es un placer poder cumplir con esto. En tanto a sistema de educación, tienen educación desde los 3-4 años, desde la guardería que es gratuita, y continúan así hasta la primaria, la secundaria y la universidad. El país produce el 1% de las publicaciones científicas del mundo. Eso es interesante saberlo. El tema de la gastronomía, comen comida inglesa por toda la historia que ellos mantienen. Comen muchos lácteos, pescado, carne, frutas y verduras. Las comidas típicas son, por ejemplo, los haggis envasados al vacío, listos para cocinar. También está el caldo escocés. La cena de brunch el 25 de enero también es algo muy tradicional de este lugar, que se sirve con nabo y patatas. Bien. El tema de las bebidas comunes en este lugar es whisky. La gente de Escocia bebe y bebe mucho, así que tienen que saberlo para los que sean misioneros. También una de las cosas interesantes es que nunca lo toman con hielo y nunca con Coca-Cola. Continuando con Escocia, les puedo contar, por ejemplo, que la economía es mixta, abierta, similar al resto de Europa. Tradicionalmente, la industria escocesa estaba dominada por la industria pesada, apoyada por los astilleros, la minería y las industrias siderúrgicas. El petróleo extraído en el Mar del Norte también ha sido una importante fuente de ingresos y ocupación, especialmente en 1970. La desindustrialización en 1970 y 1980 provocó un giro hacia los sectores de servicios y hacia las industrias tecnológicas, especialmente las que se conocen como Silicon Glen. Bien. Nosotros comúnmente hacemos esto de poder saber un poco del país, de cómo se manejan y de dónde sacan su riqueza, cuáles son sus intereses para el mundo, digamos, como proveedores o como gente que recibe exportaciones, ¿no? Hablando de exportaciones, en el 2005 las exportaciones totales de Escocia alcanzaron los 17.500 millones de libras, el 70% de los cuales provienen productos manufacturados. Esto habla un poco de Escocia, de que hay cosas que no producen y que las consumen y las consiguen a través de esto, ¿no? De exportaciones. Después, pensemos, por ejemplo, las principales exportaciones escocesas. ¿Cuáles son? Primeramente, el whisky, los productos electrónicos y los servicios financieros, siendo los principales clientes internacionales de Estados Unidos y los Países Bajos, Alemania, Francia y España. Bien. Bueno, me gustaría que estemos orando inmediatamente por Escocia. Los motivos de oración son por el avivamiento y el fruto del Espíritu Santo. Como comúnmente oramos todo lo que tiene que ver con la trata de personas, todo lo que tiene que ver con los pactos para desarmar los que tengan que ver con el diablo y demás. Vayan siguiéndome mientras voy orando y oramos juntos, ¿sí? Gracias, Padre, te damos por Escocia, te damos gracias por este espacio tan hermoso en el mundo que existe. Te pedimos, Señor, por su gente, por sus autoridades, por la gente que hoy está, Señor, en el lugar como turistas o por cuestiones de trabajo. Te pedimos, Señor, para que en este lugar se logre un avivamiento, el fruto del Espíritu Santo, Señor, que sea en toda la gente, en las calles, en cada espacio. Te pedimos, Señor, que se rompa todo pacto con los demonios y deidades malignas que estuvieron en el lugar. También, Padre, te pedimos, Señor, por la bendición de su tierra y que no se hunda, Padre. Te pedimos también, Señor, por la unión
en armonía de todos sus habitantes. Te pedimos, Señor, por la iglesia, para que la iglesia tenga personas siempre capacitadas, la gente que hoy predica, Padre. Te pedimos, Señor, para que ellos puedan ser personas de conocimientos como medicina, abogacía y todo tipo de conocimientos en los que puedan, Señor, ser de salvación, ser de bendición, ser luz, Señor, en el lugar, y que la salvación tuya, Padre, pueda ser un hecho, Señor, en Escocia. Te pedimos también, Señor, por la educación, para que la educación sea sin ideología de género, sin partidismos. También te pedimos, Señor, para que haya una mayor apertura en el hablar de Cristo, que muchos sean llenos de tu Santo, Señor, sean estudiantes, sean personas que trabajen en la educación, Señor, en la salud o en la política. For el revival at the fruit of the Saint-Esprit, notre réponse tous les pactes avec les démons et les divinités maléfiques qu'il aviente, pour la bénédiction de la terre, pour l'union harmonieuse de tous ses habitants, pour une église avec des jeunes femmes en médecine, en drogue, dans toutes les connaissances, pour une éducation sans idéologie de genre, sans partisanerie, et ouvert à parler du Christ et de bien. D'autres étudiants et ceux qui travaillent dans tous les domaines de l'éducation, de la santé et de politique. For revival and the fruit of the Holy Spirit, we break every pact with the demons and evil deities that they had. For the blessing of your lands, and that it does nothing, for the union in harmony of all inhabitants, for a church with people training in medicine, law, and all new law, for an education without gender ideology, without partisanship, and with openness to talking about Christ, and many all students and those who works in all areas of education, health, or politics. Para o avivamiento o fruto do Espírito Santo, quebrantamos todos os pactos com os demônios e divinidades malignas que eles tinham, pela bendição da sua terra e para que ela não afunde, pela união e harmonia de todos os seus habitantes, por una iglesia con personas treinadas en medicina, derecho y todos los conocimientos, por una educación sin ideología de género, sin partidismo y con apertura para hablar de Cristo, y de muchos todos estudiantes y que atua en todas las áreas de educación, da saudade e da política. Amén. Les doy gracias por haber estado hasta este momento. Les quería comentar que Escocia es uno de los lugares más soñados por mucha gente, sobre todo por las películas que se rodaron, por la gente que transitó por estos lugares. Tienen también sus castillos, que les paso a mostrar, que es una de las cosas que no estuvimos viendo en estos tiempos. Es un lugar de mucha historia y de paisajes hermosos. Tienen mucho de lo que son castillos, tienen muchos espacios de verdes, tienen los cementerios también. Lamentablemente en Escocia hubo mucha muerte, sabemos las guerras, el tema de las colonizaciones y demás,
que hicieron estragos realmente. Así que bueno, los bendigo, espero que puedan continuar su día a día. Quería mencionarles también que dentro de poco vamos a estar haciendo videos que tienen que ver con la defensa del sí a las 2 vidas, de mucha gente que está necesitando hacer eso en sus colegios, en sus facultades, en sus sitios de trabajo, porque estamos trabajando también para la derogación de esa ley, para que la voluntad de Dios sea en nuestra tierra y tengamos la bendición y la prosperidad que viene de estar bajo la voluntad de Dios. También vamos a estar hablando sobre la persecución de la iglesia en otros videos, para que ustedes también puedan tener esta información, puedan cobrar ánimos y esperanza de todo este tipo de circunstancias que están ocurriendo en el mundo, particularmente estando en un país en el que no es la persecución a tal punto como ocurre en India, que uno realmente puede dar la vida por la palabra de Dios. Así que bueno, los bendigo y nos estaremos viendo en un próximo Orando por el Mundo. Bendiciones.